Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Actualidad en 30 Minutos. Les saluda Yalix Hernández. Comenzamos de inmediato revisando información para usted. Misión de la OIT visitará Venezuela el próximo 29 de enero. Conindustria afirma que aumento salarial no resuelve el impacto de la inflación. Falta de agua potable aumenta riesgos de malaria en Anzoátegui. Ciclón Bomba azotará Estados Unidos y recrudecerá la ola de frío polar. El secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Pedro Moreno, informó que próximamente una comisión de la Organización Internacional del Trabajo viajará a Venezuela y escuchará sus quejas sobre la situación del venezolano en el ámbito laboral. El 29 de enero de este año va a venir una comisión de la Organización Internacional del Trabajo a revisar cuestiones fundamentales del mundo del trabajo en Venezuela. Nosotros, los gremios, los sindicatos, estamos combinando la necesidad de que esta protesta, esta lucha, tiene que ser encauzada, tiene que ser dirigida de tal manera que no caiga en un caos y en una anarquía, sino que de verdad signifique una presión para el gobierno para que cambie su política económica. Es decir, y si no puede cambiarla, que abra paso para que en una nueva dirección del país de verdad pueda esclarecer lo que es la necesidad de nuestro pueblo, de no seguir perdiéndose en este mare magnum de problemas y de penuria. Moreno afirmó que estarán convocando a todos los gremios para crear un frente común y establecer una postura política no partidista que defienda los intereses de los venezolanos. Y la CTV en particular, a partir de la próxima semana, vamos a estar convocando a gremios, a las academias, a las universidades, para que hagamos un frente común. Es decir, un frente común que pueda dar respuesta. Ya no vamos a ocupar la posición de los partidos políticos, pero como gremios y como sindicatos tenemos que tener una postura política, no partidista, una postura que defienda los intereses del trabajador. A pesar de que el tipo de cambio oficial existente en Venezuela no aplica a las transacciones que llevan a cabo los venezolanos, el ministro del Trabajo, Néstor Ovalles, sostuvo que teniéndolo como referencia, Venezuela tiene el salario mínimo más alto de la región. Según el ministro, el aumento de sueldo decretado por el jefe del Estado no afecta a los problemas económicos que se viven en el país, contrario a lo que consideran los economistas y a la realidad que viven los venezolanos. El funcionario oficialista sostiene que no hay relación entre la inflación y los aumentos salariales. No han podido demostrar, porque el tema de la inflación en Venezuela tiene un altísimo componente de injerencia, de desestabilización y de tratar de usar la economía como arma política contra un gobierno legítimo, y más que contra un gobierno legítimo y constitucional como el del presidente Maduro, contra un pueblo. Por otra parte, el ministro para el Trabajo aseguró que el bono de alimentación podrá ser cancelado a través de talonarios de papel o con tarjetas electrónicas para así evitar el contrabando de papel moneda. El uso del cupón, que está en la ley de beneficios y en el decreto presidencial, es de uso obligatorio y aceptación obligatoria por todos los comercios que a lo largo y ancho del país brindan servicios de alimentación a la población venezolana, a los trabajadores y las trabajadoras. La asesora laboral de Conindustria, María Olga Girán, precisó que con cada aumento salarial decretado por el presidente Nicolás Maduro, los precios de la comida y las medicinas aumentan, ocasionando un duro golpe para la estructura de costos de las empresas, las cuales se verán obligadas a reducir la nómina o incluso a cerrar. Girán alertó que el nuevo ingreso integral diario, equivalente a 26.583 bolívares, cubre apenas la compra de un café o una empanada valorada en 20.000 bolívares a precios del 31 de diciembre pasado. La asesora laboral de Conindustria sentenció que el poder adquisitivo de los ingresos debe ser sostenible en el tiempo y no en días como ocurre en Venezuela. Insistió en que aumentar solamente el salario mínimo no resuelve el problema de la inflación y la devaluación, por lo que el gobierno debe acometer un plan para recuperar la economía y reactivar el aparato productivo.
El aumento salarial se diluye en la estructura de costos para los comerciantes del país. Según la opinión de nuestra invitada del día de hoy, este nuevo incremento del 40% causa pánico entre los venezolanos y señala que la medida no corresponde con las realidades del país. Para profundizar en este tema y la situación que enfrentan los comerciantes a principios de 2018, tenemos en línea telefónica a María Carolina Uzcategui, presidenta de Concecomercio. Le saludamos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Y aprovechamos precisamente para consultarle a profundidad cuál es la situación actual de las empresas en este momento en Venezuela. Mira, un 2018 que comienza con niveles de hiperinflación altamente conocidos por todo el mundo. De hecho, somos el país con la mayor inflación del mundo, lo cual hace que no importa cuál sea el ingreso del venezolano, el gobierno no da tiempo de aumentarlo al ritmo que está aumentando los precios de todo. Causa gracia escuchar al ministro del Trabajo decir que esto no tiene ninguna vinculación con la cotización de la divisa, puesto que sí la tiene, ya que ningún empresario en Venezuela tiene acceso a ninguna forma de divisa que no sea a través del mercado paralelo. Y por supuesto, ese es su costo referencial de reposición de inventario. O sea, que para nosotros saber cuánto me va a costar, en cuánto debo vender mi producto, debo estar pendiente de cómo se está comportando el paralelo, porque es por allí por donde yo voy a poder comprar de nuevo el nuevo producto, una vez que desee reponer los inventarios. Entonces, disculpa. Sí, enero siempre ha sido por tradición un mes difícil, pero las empresas en este momento tienen cómo garantizar a los consumidores todo lo que están necesitando en este momento, o la escasez se va a profundizar. Mira, con las inspecciones de diciembre que obligaron a los comerciantes a vender por debajo de los costos de los precios, el precio de adquisición, incluso sin tomar en cuenta los costos de reposición de inventario, además de este bono del Niño Jesús, este bono navideño que el gobierno repartió por todo el país sin haber tomado en cuenta la necesaria preparación que debía haber de los inventarios, o sea, de hablar con el sector privado para anunciarle esta medida que permitiera abastecer los comercios lo suficiente para poder responder a la demanda. Tenemos que la mayoría de los comercios en este momento se encuentran completamente vacíos, no tienen ningún tipo de inventario, y si a eso le sumamos que estos tickets del bono del Niño Jesús todavía no le han sido repuesto el dinero, en la mayoría de los casos no llega ni al 30% la reposición de dinero a los comerciantes, además del 5% que están cobrando de comisión y un porcentaje que está saliendo también falsificado. Entonces tenemos muchísimos comercios totalmente desabastecidos y descapitalizados. Con una inflación como la que tenemos, por supuesto, para el momento en que esos bonos se cancelen, el comerciante no va a poder de ninguna manera reponer toda la mercancía que necesita para poder darle respuesta a las necesidades de los venezolanos. Ahora, señor Uzcategui, si hablamos de los trabajadores, ¿cuál va a ser el futuro de ellos en este 2018? Mira, tenemos un comercio, la mayoría del empresariado que, como decía, se va a ver en dificultades por no tener inventarios que vender y sobre todo porque la gente no va a tener poder adquisitivo, poder de compra. Entonces, ¿con qué vamos a pagar los salarios si no tenemos que vender y lo poco que tenemos no hay quien lo compre? Es complicado, es una situación bastante compleja, y cuando el gobierno habla de volver al ticket electrónico, al ticket de alimentación por vía electrónica o por vía papel, eso complica aún más la situación, puesto que el retorno de ese dinero al comerciante puede tomarse hasta semanas. Anteriormente se tomaba hasta 3 semanas en regresar el dinero al empresario luego de que lo recibía en el establecimiento. ¿Y cómo va a ser para el momento en que lo reciba? Ya ese ticket no vale nada, ya ese dinero no vale absolutamente nada. Es no comprender las realidades que estamos viviendo. El gobierno pareciera no entender que estamos en un esquema de hiperinflación, que no lo inventamos nosotros, es absoluta responsabilidad del gobierno cada vez que el gobierno inyecta dinero inorgánico en la economía, cada vez que el gobierno insiste en un control de cambio que no es real ni el de 10, ni tampoco el del mercado negro, pero no busca una unificación cambiaria, nadie tiene claras las razones por las cuales no lo hace. Es decir, hay distorsiones económicas causadas exclusivamente por las medidas económicas que se están tomando y que no existe la voluntad política para cambiarlas y corregirlas.
Muchísimas gracias a la presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcategui. Gracias por estar con nosotros. Continuamos. El arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Sabino, manifestó que desea un año mejor para los venezolanos y espera que la situación política, económica y social que atraviesa el país se resuelva de forma pacífica y constitucional. El cardenal indicó que para resolver esta situación, que tiene su raíz en el problema político, es preciso que se realicen las elecciones presidenciales previstas en la Constitución. Señaló que para ello es necesario que se garanticen condiciones justas y razonables para las elecciones confiables y transparentes. Reiteró su petición de liberar a los denominados presos políticos y expresó que tanto el Poder Judicial como el Gobierno Nacional tienen instrumentos legales y constitucionales para poner en libertad inmediata a todos esos ciudadanos que sufren una prisión injusta. Además, hizo un llamado a que en estos tiempos de escasez y de sufrimiento de nuestros hermanos más pobres, seamos solidarios con ellos. Nos toca hacer la primera pausa en Actualidad en 30 minutos. Quédese en nuestra sintonía. Ya estamos de vuelta en Actualidad en 30 minutos. Continuamos. Las autoridades mantienen el alerta ante casos sospechosos de malaria en el oriente de Venezuela. Las fallas en el suministro de agua potable en algunas zonas incrementa el riesgo, pues el vital líquido es acumulado en las viviendas, creando espacios para la proliferación del vector transmisor. Aunque las cifras siguen siendo un tabú, se pudo conocer que el número de casos sospechosos se mantiene en ascenso. Los pacientes están siendo monitoreados y se incrementan los cercos epidemiológicos. Las fallas en el suministro de agua potable y el alto costo de los productos como el cloro hacen que los venezolanos acumulen agua en sus residencias, que en muchos casos generan criaderos de mosquitos y zancudos. El trabajo de prevención no es más que educación para que las comunidades se empoderen de la información suficiente para protegerse ellas mismas. Pero lo más importante es que la gente sepa que debe proteger las fuentes de agua limpia, que debe dejar de acumular basura dentro de su casa, escombros, y que debe dejar de obstruir los canales, así como debe evitar la acumulación de maleza cerca de su casa. Hace 2 semanas la malaria habría cobrado la vida de un hombre de 40 años en Anzoátegui por complicaciones clínicas, debido a que el tratamiento es entregado a diario por dosis en los centros médicos y algunos pacientes no cuentan con recursos para viajar todos los días a los centros de salud. En el estado Lara, los usuarios del transporte público se quejan ante el cobro ilegal de 1.500 bolívares del pasaje urbano en Barquisimeto y Cabudare. Además de esto, la falta de efectivo ha empeorado la situación, ya que muchos no cuentan con dinero para poder movilizarse. Lo acordado tanto por el Ministerio de Transporte como por la Alcaldía de Iribarren son 1.000 bolívares por pasaje en el área urbana de la entidad. A pesar de esto, los transportistas alegan que dicho monto es insuficiente y muchos cobran 1.500, generando malestar en la colectividad. Yo lo que observo es que los choferes y las organizaciones sindicales de los choferes son los que están tomando iniciativas de manera autónoma. Y a mí me parece una locura, es decir, usted no ve un papelito pegado en las busetas donde diga a partir de hoy, sino que ellos dicen hoy son 2.000 bolívares y ustedes escrito con grafiti en la buseta que son 2.000 bolívares que tienen que pagar. Porque tengo que pagarle los 500 que ellos cobran, los 1.500. Más que tengo el carnet, no respetan el carnet, insultan a uno, en la hablar a uno, andan son puros malandros. El gremio automotor local continúa denunciando que la situación inflacionaria del país los tiene quebrados y que ni siquiera cobrando los 1.500 bolívares del pasaje pueden cubrir el mantenimiento de las unidades que ya se encuentran paralizadas en un 80%. Lo hemos venido repitiendo, estamos quebrados. Nosotros ya estamos ya más del 80% de unidades fuera de servicio y eso no es nada más en el estado Lara, sino en todo el país. Nosotros lo venimos diciendo, el paro técnico. La Autoridad Metropolitana de Transporte informó que comenzarán con las sanciones con aquellas unidades que cobren por encima de la tarifa anunciada. En el área metropolitana de Barquisimeto y Cabudare, las colas en las paradas han venido incrementándose debido a la falta de autobuses. Aumentan en 80% los asesinatos en el estado Táchira, específicamente en la frontera con Colombia. Los organismos de seguridad no cuentan con los recursos necesarios para hacer patrullaje. La crisis venezolana también alcanzó a los organismos de seguridad. No hay recursos como desarrollar planes que frenen el delito. Se hizo un análisis casuístico con referente a los índices delictivos, dando como mayor preocupación
el sicariato, llevándose el mayor porcentaje el municipio Bolívar con 9 homicidios y lo sigue el municipio García de Evia con 7 municipios. En comparación con el año 2016, incrementó un 87%. Y en comparación con el mes de noviembre, incrementó un 81%. Que los organismos ejecutores y con mayor responsabilidad no cuentan con las unidades ni con el personal para ejecutar las acciones preventivas que vayan en beneficio y en respuesta al llamado de la comunidad tachirense. En la zona de frontera, los homicidios tienen su origen en el dominio del área para la comisión de ilícitos, que van desde el contrabando de alimentos y vehículos hasta el tráfico de drogas. Estos sicariatos, que fueron el mayor número de sicariatos, fue en ese eje fronterizo, que es por el poder y el control de la zona. Entonces se está enviando ese informe de inteligencia correspondiente a los organismos para que ellos, que son los órganos ejecutores que cuentan con el personal y el material, realicen el trabajo en esa zona fronteriza. La Policía del Táchira, organismo de seguridad adscrito al Ejecutivo Regional, fue intervenido por el Gobierno Nacional en 2017 como maniobra política, luego que el Partido Revolucionario perdiera las elecciones regionales. En el estado de Aragua fue detenido por la inteligencia policial y el CONAS un ex escolta del general Raúl Isaías Baduel. En horas de la tarde de este 2 de enero, Víctor Hugo Escalona, ex escolta del general Raúl Isaías Baduel, fue detenido en la casilla de vigilancia de la urbanización Villas de Aragua, lugar donde trabaja como seguridad y además comunidad donde habita la familia del general Baduel. Se conoció que funcionarios de inteligencia policial y el CONAS se lo llevaron. Hasta ahora se desconoce su paradero y se espera el pronunciamiento de sus familiares y abogados. Previo a esta detención fue interrogada otra joven perteneciente al grupo de seguridad de ese urbanismo. Y desde este 3 de enero inició el retorno de los usuarios por el terminal de La Bandera en Caracas, Venezuela. Los temporadistas ratificaron sus denuncias en cuanto a la reventa de boletos y el cobro de los mismos en efectivo. Desde las afueras del terminal de La Bandera, ante la continuidad de la prohibición del acceso a la prensa, los usuarios que ya retornan a sus hogares por la finalización de la temporada decembrina expresaron que deben pagar más de lo estipulado y esperar varios días para comprar un boleto. ¿Verdad? No, porque yo me vine y después me voy, ya me voy porque ya pasé los días que tenía que pasar aquí. ¿Cómo le cobraron el pasaje en efectivo? ¿Está de acuerdo con esto? No estoy de acuerdo. 40, 50 bolívares. ¿Sabe que en esos meses, en ese mes ellos aprovechan para hacer su agosto, pues, prácticamente? Demasiado pésimo, demasiado inseguridad, las unidades están en mal estado, el pasaje es demasiado caro, pésimo. Esto no sirve aquí para nada, esto no sirve. ¿Para dónde va o de dónde viene y por qué dice que el pasaje está demasiado caro? Oye, yo vengo de Maracay y, me cobraron demasiado caro, me cobraron 20.000 bolívares de Maracay aquí a La Bandera. Tanto en este terminal como en el resto de los terminales del país, un total de 100.000 efectivos de la zona y de seguridad aún siguen desplegados hasta el próximo 8 de enero, cuando finalice el operativo especial por la temporada decembrina. La alta ocupación en la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, se mantendrá hasta el 15 de enero. La Cámara Hotelera vislumbra el inicio de la recuperación del turismo suramericano. El año que recién concluyó dejó cargados de grandes expectativas a los empresarios de los sectores turístico y hotelero de las islas de Margarita y Coche, en virtud de un inusitado ingreso de turistas extranjeros. Alberto Anequino, presidente de la Cámara Hotelera de Nueva Esparta, confirmó que además de visitantes provenientes de Brasil, comenzaron a colmar los hoteles de la entidad otros flujos provenientes de Sudamérica. 90-95% estuvieron todos los hoteles. Esa ocupación, pues, ahorita, digamos que fue como desde el 28 hasta el 3, el 4, y va a haber una ocupación más o menos hasta el 15. El presidente de la Cámara Hotelera exigió a los funcionarios de los organismos de seguridad que tienen contacto con los turistas internacionales tratarlos con respeto, ya que algunos se han quejado de no recibir un trato digno en las carreteras nacionales ni en los medios de transporte marítimo en los que han tenido que esperar para embarcar a Margarita. Nos toca hacer una nueva pausa en la actualidad en 30 minutos. Quédese con nosotros, ya venimos.
Ya estamos de vuelta en Actualidad en 30 minutos. La ministra ecuatoriana de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa, reiteró que su país acompañará hasta el final el proceso de diálogos de paz que se desarrolla en Quito entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. La ministra consideró que los resultados en los últimos meses fueron notables y mencionó entre ellos el cese temporal del fuego. Señaló que la próxima semana inicia un nuevo ciclo de diálogos en el que estará el nuevo jefe del equipo negociador del gobierno colombiano con el ELN, Gustavo Bell, en reemplazo de Juan Camilo Restrepo. Espinosa reiteró que Ecuador seguirá acompañando a este proceso hasta el final y agregó que hay una muy buena disposición y decisión política de ambas partes para avanzar en el proceso de los diálogos que se desarrollan cerca de la capital ecuatoriana. Cuentan con la presencia garante de Brasil, Chile, Cuba, Noruega, Venezuela y Ecuador. El frío en Estados Unidos se intensificará cada vez más a causa del ciclón bomba que azotará al país las próximas horas. Las tormentas de nieve y las temperaturas extremadamente gélidas han causado la muerte de 12 personas. Al momento de su llegada, el fenómeno tendría una rápida caída de la presión, lo que ocasionaría una explosiva intensificación de las tormentas. Se prevé que para este jueves el fenómeno se transforme en huracán de invierno. Los pronósticos indican que la nieve comenzará a caer en Georgia y Carolina del Sur, al igual que podría haber tormentas en lugares poco habituados a este clima como Florida. Y a continuación, un recorrido por el mundo en nuestras breves internacionales. Familiares de los 44 tripulantes del submarino argentino Ara San Juan, desaparecido en el Océano Atlántico desde el pasado 15 de noviembre, enviaron una carta al presidente de Rusia, Vladimir Putin, con la petición de que su país no retire el apoyo que proporcionó en el operativo de búsqueda. La petrolera brasileña Petrobras pagará casi 2 veces todos los beneficios que obtuvo en los 9 primeros meses de 2017 para evitar el juicio propuesto por sus accionistas en Estados Unidos, donde se vieron perjudicados por el escándalo de corrupción, donde la compañía es protagonista y víctima. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que en el momento adecuado proporcionó o proporcionará apoyo al pueblo de Irán, al que dijo respaldar en su intento de recuperar su corrupto gobierno con las protestas que comenzaron el pasado jueves. El presidente francés Emmanuel Macron presentará proyectos de ley durante el primer semestre para concretar las reformas que ha prometido sobre inmigración, paro y formación profesional o vivienda. Llegó el momento de poner punto final. Actualidad en 30 minutos. Les acompañó Yalix Hernández desde Caracas, Venezuela. Gracias por estar en nuestra sintonía.